Hermanos, Axel de Chile, esta es la grabación número 21, siguiendo el recuento que estamos haciendo de lo que nos esconden los amos del mundo. ¿Qué nos esconden los amos del mundo? Número 21. Hoy la ONU promueve el capitalismo para los millonarios luciféricos amos del mundo, porque produce mucho dinero. Y un luciférico dijo: dadme el dominio del dinero y ya no importa quién mande. También ellos promueven el comunismo para los pueblos, porque produce dependencia, tiranía, pobreza. Ellos dicen: vivirán de las migajas de los ricos, nosotros, los verdaderamente ricos, la ONU, y serán nuestros esclavos. Los demás será una purga, muchos de ellos serán eliminados. Número 22. El manifiesto de 17 puntos de la ONU es el manifiesto del diablo y el anticristo, y son contrarios a la Biblia. Si colocáramos 17 puntos de la Biblia, empezando por los 10 mandamientos, agregándole otros, porque hay otros mandamientos que hay que meterse un poco más a fondo en la Biblia para darse cuenta que hay otros mandamientos, veríamos que todo lo que dice la Biblia, lo contrario a ella, es lo que dice la ONU. 23. Que todos los países del mundo, y no escapan ni los más poderosos, como por ejemplo Estados Unidos, están de rodillas porque le deben billones de dólares a los banqueros luciféricos del mundo. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos su Producto Bruto es 10 veces más grande que el de Brasil y 11 veces más grande que el de Rusia. Piensa el gigante que es Estados Unidos. Sin embargo, el gigante de Estados Unidos tampoco es independiente. Está de rodillas frente a los que se tomaron el poder de los bancos, los banqueros. Estos banqueros prestan más dinero, pero ellos obligan a seguir a una agenda valórica a los países. Esta agenda valórica es luciférica, contra los designios de Dios, contra la palabra de Dios. Y si no se cumplen, vienen las penas del infierno. Número 24, que es en una de las últimas reuniones luciféricas de los banqueros, el grupo de Wilding, la realeza europea, los expresidentes de las naciones más poderosas, las compañías, los presidentes de las compañías multinacionales gigantescas, como la Coca-Cola, la Mitsubishi, etcétera, etcétera, se reunieron en Building, Texas en 1982 y lanzan una profecía tipo autocumplida. Dice la profecía: cuando veáis apagarse las luces de Nueva York, sabréis que hemos logrado nuestro objetivo. Termino con una frase bíblica que dice: ¿para qué edifican los pueblos o las naciones? Para el fuego. Lo que pasa es que esta raza reptiliana que se tomó el poder del dinero, hace que los hombres, la raza humana, peleen unos contra otros, en vez de pelear contra los verdaderos enemigos. Así que promueven toda doctrina que produzca una explosión. Por ejemplo, capitalismo contra comunismo. Feminismo contra los hombres que dicen machismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, produce luchas, ¿cierto?, entre los hombres constantemente. Son violentas. Ahora, con respecto a esta profecía de que las luces de Nueva York se van a apagar, hay mucha gente, hay muchos videntes de Dios, muchos
profetas de Dios que han visto esto. Hay una profeta argentina que dijo, ¿cierto?, que Nueva York, lo que cayó en Nueva York, las Torres Gemelas, es un chiste al lado de lo que viene sobre David Wilkerson, otro profeta norteamericano que escribió en el año 1970. La visión dijo que iban a haber 1000 focos de incendio en Nueva York. La Guardia Nacional iba a estar constantemente matando gente que iba violentamente a entrar a los supermercados, iba a haber una guerra civil producto de un ataque que iba a haber sobre Nueva York. La profeta argentina Noelia dijo que los rusos y los chinos estaban, digamos, concomitados, digamos, estaban, digamos, ellos unidos en la sombra, y los rusos tenían el poder de las armas, los chinos tenían el poder económico, y había una arma que estaban desarrollando que la tecnología la ignoraba Estados Unidos, y eso iba a caer sobre Nueva York de madrugada. Hace muchos años, unos 15 años atrás, vino a Chile a dar un testimonio un Guasito de Corrientes, que no tenía ningún contacto, nunca había leído con el libro de David Wilkerson, y dijo: el Señor me reveló en un momento, Corrientes Argentina, que Nueva York iba a volar en pedazos, etc. Hay muchas profecías que le van a pegar un golpe a Estados Unidos definitivo, y Estados Unidos no va a reaccionar, no va a saber quién se lo pega. Cuando reaccione le van a haber pegado en los puntos neurálgicos, y ya no, el gigante va a mostrar debilidad y lo van a derrotar. Hay otro profeta peruano de origen japonés que vive en México, que dijo que por México iban a entrar tropas tropas chinas. México le iba a dar paso, iba a traicionar a Estados Unidos, entrando tropas chinas que iban a tomar vergonzosamente puntos de Nueva York después de ese golpe, seguramente. Ahora, esto es claro que Israel tiene que quedar solo, porque Israel siempre ha tenido aliados. Ya Inglaterra, no, prácticamente el más aliado de la última vez que le hicieron el atentado en las torres, en el metro a Inglaterra, Inglaterra prácticamente se retiró queda solamente Estados Unidos. Y Estados Unidos, después de Trump, si Trump lo vuelven a colocar, si vuelve a colocarlo en el gobierno, o está gobernando Trump en las sombras porque decretó la ley de insurrección, que la pudo haber decretado, y luego se sepa esto y sea colocado después de eso, del periodo de Trump, si fuera así, vendría la destrucción de Estados Unidos. Y eso significa que se adelantarían en ese momento todos los sucesos apocalípticos para que venga el rapto de la iglesia. Ahora, el número 25 dice: CNN. Les quiero mostrar algo. El canal CNN está constantemente mostrando que los republicanos están luchando, porque como ya se dan cuenta que hubo un fraude, están luchando para deshacer esas leyes que se hicieron a última hora, que se podía votar por correo, y como se podía votar por correo, los buzones incluso iban en las calles prácticamente abiertos, nadie, no pedían firmas ni nada, cualquiera lo podía depositar como que lo había mandado. Era una cosa absolutamente, no tenía ningún orden, no tenía ni... Y las cadenas de televisión que derrotaron a Trump, porque muchos famosos se concomitaron para derrotar a Trump, de tal forma que el Times sacó una publicación como una especie de collage donde dice: ¿qué hicimos para derrotar a Trump? Una cosa así, como una portada, no exactamente eso, pero eso es lo que muestra todos los elementos, los famosos, las redes sociales, las cadenas de televisión, los diarios famosos, los deportistas famosos, los políticos, etcétera, etcétera, contrarios a Trump, etcétera. Y todo eso, el coronavirus, etcétera, 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 todo en un collage donde prácticamente reconocen tácitamente de que ellos fueron un gran motor en producir la caída de Trump del gobierno. Entonces, como
ahora están luchando para que las leyes no sean revertidas. Entonces están sacando en la CNN constantemente como informes especiales en que dicen que prácticamente los republicanos están tratando de hacer leyes que impidan que voten las minorías negras, las minorías digamos, del oriente, orientales, las minorías latinas, etcétera, la minoría de los indios, etcétera, y que solamente Trump está con el poder blanco, como dicen los supremacistas blancos. Entonces, hay una lucha por esto, y CNN abusa en cierto modo, porque constantemente está sacando informes especiales que nadie le puede rebatir. Nadie le puede rebatir porque los sacan, digamos, sin ningún contrapeso. Y en uno de los que yo vi, he visto varios porque están tratando de hacerle un no impeach a Trump, tratar de pillarlo, trataron de conectar a un movimiento de nazis que hubo por ahí por el 2017 con el ataque digamos, al Capitolio, que es un chiste, fueron 5 personas que murieron y eso lo vimos públicamente, que a la mujer esta que era militar, prácticamente no, estaba observándose adentro de la puerta, no había pasado y le pegaron un balazo de adentro unos guardias, a mansalva. Y prácticamente todo esto es un chiste. Si vemos lo que le pasó a Piñera, que le botaron, no sé, pues 70 estaciones del metro en 2 días y no sé cuántos supermercados. Lo de Estados Unidos es un chiste, pero se lo creen los gringos nomás. Bueno, pero tratando de convencer a la gente de que Trump y su gente están tratando de, como dice, de evitar que voten los negros. Una de las falacias que ellos hablaban era de que el voto por correo era muy importante porque los demócratas eran muy respetuosos del coronavirus. Y como eran muy respetuosos del coronavirus, entonces ellos iban a votar todos por correo. Y prácticamente los de Trump iban a votar todos, digamos, el día que votan en forma personal, iban a ir todos a votar. Y ese día no hubo ni siquiera un voto para Trump prácticamente. Y por decir el caso de Arizona, a las 3 de la mañana Trump ganaba por 800.000 votos, un ejemplo, muy cercano, y a las 4:30, a las 5 de la mañana, los votos por correo de Biden eran todos para Biden, lo pasaron. O sea, digamos que empataron esos 800.000 votos de ventaja que les llevaba a Trump y superaron en 50.000 votos o 25.000 votos, no me acuerdo exactamente el dato. Pero alguien calculó que si correo hubiese llevado todos esos votos en la noche, en esas 2 horas o 3 horas de diferencia que pusieron, habría tenido que correo tener una cadena como de 30 cuadras de buses, o sea, de camiones llenos de votos por correo que no se produjo. Entonces, todo eso indica claramente que hubo un fraude. Hay muchos datos más que hubo un fraude. Pero, 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 ahora están tratando de decir de que están tratando de evitar, porque los únicos que votan por correo son ellos, son las minorías negras, las minorías latinas, etcétera. Sin embargo, cuando Trump, esto es una falacia, porque cuando se votó por correo, se decía que los que votaron por correo eran solamente los republicanos, y sin embargo, ¿cómo no iba a haber un viejo que tuviera miedo, un viejo que era, perdón, los demócratas, y cómo no iba a haber un viejo republicano, uno o dos o tres, que tuvieran miedo y hubieran ido a votar por correo para no haber hecho cola y no haberse pescado o tomado, digamos, infectado con el coronavirus? Todo esto es una falacia. Yo no soy político, pero quiero demostrar que los canales de televisión en este momento están abusando de que no tienen contrapeso y tratando de liquidar a este presidente que Dios lo eligió para este país. Ahora, en lo último que dice de CNN, dice: CNN le pide a sus espectadores, auditores, que prácticamente denuncien a quienes se atreven a nombrar y citar la Biblia para argumentar en contra de los 17 puntos del manifiesto de la ONU. Entonces, por eso que yo digo, viene la persecución. La palabra dice, ¿cierto? Bueno, antes de la palabra quiero decir lo siguiente. Si alguien anda con la Biblia, el caso, por ejemplo, de David Wilkerson, decía que va a llegar. David Wilkerson en su libro La Visión vio todas estas cosas. Dijo que América entera latina, América entera, iba a ser un hervidero de gente violenta. Y ya lo estamos viendo. Y eso lo dijo el año 70, imagínense. Cuando no pasaba nada, a nadie se le ocurría nada, Dios le habló a él. Y vemos, cierto, que así está sucediendo.
y que viene, como quien dice, ¿cierto? Que esta gente atea que dice que era tan tolerante, que había que ser tolerante con ellos y que ellos son los más intolerantes. Y por eso creemos que va a venir la persecución de la iglesia, porque el mismo Wilkins dice que va a llegar el día que va a ser súper peligroso andar con una Biblia bajo el brazo, porque te van a linchar. Menos si empiezas a decir que la Biblia dice esto, este otro, y empiezas a contradecir toda esta agenda valórica que tienen ellos, que es la agenda valórica diabólica. Entonces, CNN le pide a sus espectadores o auditores que prácticamente denuncien a quienes se atreven a nombrar y citar la Biblia para argumentar en contra de los 17 puntos de la ONU. ¿Qué significa eso? Que viene la persecución. La Biblia que dice, el que ame su vida la perderá, más el que la despreciare la ganará. La Biblia dice que el compromiso con Dios tiene que ser de vida y muerte. Estar dispuesto a vivir por la palabra, estar dispuesto a morir por la palabra. Por lo tanto, nosotros sabemos que eso viene. Ellos tienen ahí, la CNN, un proyecto que se llama Proyecto Ser Humano. Trabajan contra la discriminación y consideran que cualquier opinión contraria a decir, mira, la Biblia dice esto de este grupo, la Biblia dice este otro de este otro grupo, y cualquier expresión contraria a lo que ellos piensan es una discriminación, y luego van a pescar a gente que la van a empezar seguramente a encarcelar, y luego va a venir la matanza. Punto 26. El libro profético escrito por David Wilkinson, La visión, escrito en 1970, cuando nada de esto ocurría, dice, vendrá el día que andar con la Biblia, esta repetición, los brazos será muy peligroso, podemos ser encarcelados, linchados, incluso muertos. Perfecto. Sé que lo que digo, y aseguro me estoy jugando la vida, lo digo por mí. La Biblia dice, hay que cortar el agua, perdón. Un momento, hay que cortar el agua, mamita. Perdón. La Biblia dice, el que desprecie su vida la ganará, mas el que la ama la perderá. Solo se puede servir a Dios de la Biblia con el compromiso de vida y muerte. Y como hay mucho cristiano débil, como hay mucho cristiano indeciso, como hay mucho cristiano que cree que esto es prácticamente un juego, etcétera, etcétera, muchos van a regular y dan media vuelta atrás y van a, como quien dice, van a ser disidentes después. Van a arrancar por el miedo a ser muertos. Porque tampoco tienen mucha base bíblica, porque la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Pero la libertad te produce esa posibilidad de ser mártir. Cuando te vienen a matar, cuando te vienen a pedirte por tu vida, entrega tu vida, si no eres capaz de decir lo contrario, y tú tienes que sujetarte en la palabra. No cualquiera se sujeta en la palabra si no tiene una base bíblica, si no tiene, digamos, si no cree realmente, si tiene inseguridad en lo que cree. La Biblia dice, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Punto 27. Ustedes, las personas que son ateas, pese a todas estas evidencias que estoy entregando, pueden creer lo contrario y tienen libre albedrío. Todas las personas son libres. Pero no olviden que se los dice un humilde investigador, autodidacta. Mire, yo quisiera mostrarle un punto de vista, lo he meditado mucho. No me quiero dar gloria a mí, no quiero ensalzarme yo, sino que quiero mostrar lo que Dios me ha mostrado, que Dios me hizo a mí hacer algo que me permitió adquirir cierta característica que Dios lo está utilizando para él, para su investigación. Me gustó tanto la botánica, tanto las flores, que me hice experto en forma autodidacta de una planta que se llama Alstroemeria, una planta de Chile y también sudamericana. Y conocí el mundo científico, en cierto modo. Llegué a ser descubridor de 2 plantas para Chile, fueron nuevas para el mundo, y pude haber sido descubridor de 10 plantas, cuyas muestras quedaron en diferentes lugares,
museos que no los voy a nombrar en este momento. Y luego esas muestras, algunas fueron sacadas, llevadas, y luego algo que se hace típico que mandaron a otros a sacar muestras y las mías fueron guardadas, olvidadas en alguna parte, de tal forma que ya dejé de ser el descubridor. En un momento me dio rabia y todo lo que... Porque yo hice un trato con una persona, pero después me di cuenta que esa persona había sido la que mejor se había portado conmigo, porque ningún botánico a mí me quería porque yo era autodidacta. Por eso que Gabriela Mistral decía, el camino del autodidactismo es un camino muy doloroso. Entonces, como no me querían, porque no era de carrera, esa persona que hizo un trato conmigo, yo le dije, todo lo que yo le traiga, ¿te acepta que seamos los dos los descubridores? Yo le traía la muestra botánica y ella hacía la descripción. Y después me di cuenta que con una conversación con ella que me dijo, yo te di este premio a ti, de estas dos. Pero fue como un premio, ella lo tomó de esa forma y ya las otras ella ya no me las iba a entregar. Entonces yo no le tengo rencor a esa persona con la cual hice ese trato porque entendí que de todos los botánicos fue la que más me respetó. Pero pude haber tenido 10 altromeras nuevas para Chile, que en ese momento, si hubieran sido descubiertas, habría sido el 20% de todas las altromeras descubiertas desde hace 140 años atrás, en que llegó Felipe el alemán, ¿cierto? Lo contrató el gobierno chileno para que recorriera a mula, a caballo, en barco, de repente le iban a tirar a Copiapó, etc. Recorrer a Chile estudiando lo que nadie había estudiado las plantas, prácticamente. De ahí para adelante se empezaron a estudiar. Entonces, conociendo este mundo veleidoso de los científicos, quisiera mostrarles que les hablo también desde el mundo científico, siendo un científico que he visto cómo son despojados las personas que buscan la verdad. Unos hacen el trabajo sucio, otros se llevan la gloria. Y esto a mí me sirvió, en el caso de la Biblia, para anexar, porque casi todas las altromerias que yo descubrí, antes de ir a buscarlas, yo en el 90% de los casos, yo ya fui atando cabos de datos que me daban, y ya sabía en un 90% que esa altromeria estaba ahí. Era un método muy diferente al que usaban los botánicos iban a terreno y decían, vamos ya, por ejemplo, a la tercera región, a Bandurria. Y en ese lugar estaban una semana y todo el día recogían plantas en bolsas. Y luego en la noche empezaban, esta es una Scrophulariaceae, esta es una compuesta, esta es una cactácea, y así. Y luego eso se disecaba para estudiarlo, podía salir una planta nueva, a lo mejor. El caso mío era muy distinto, iba dateado. Y yo uniendo cabos y descubría dónde estaban esas altromerias. Iba muy preparado a terreno, llevaba todas las fotos de las altromerias de Chile que se habían descubierto, llevaba cápsulas pegadas, cómo la planta explotaba, cómo eran las semillas y muchos datos. Además yo me dirigía a gente muy sencilla como el cabrero, como el arriero, como el pescador, gente que sabía que yo pensaba que era muy importante, como los pastores de alta montaña, así que generalmente esas eran las personas que yo iba y consultaba, etcétera. Solamente quiero entender que esto que hice en la botánica me sirvió para anexar después asuntos de Dios. Y voy a explicar por eso. Número 27. Ustedes, pese a todas estas evidencias, pueden creer lo contrario. Tienen libre albedrío, pero no olviden que se lo dice un humilde investigador, ¿cierto? Que pudo haber descubierto 10 plantas nuevas para Chile y el mundo, pero solo descubrió 2. En un principio, como digo, pensé que era el egoísmo humano, pero después me di cuenta que me habían dado un premio, porque en realidad había un gran desprecio. Fue tanto el desprecio que hubo por mí que cuando yo entregué unas muestras en una cierta universidad de la ciudad de Concepción, no la voy a nombrar tampoco, y cuando quise una vez ir a los herbarios, me echaron un señor que estaba a cargo del herbario prácticamente se echó a gritos, diciendo que yo era un simple principiante, que sé yo acá, que las altromerias era una planta muy variable y que eso era para gente que tenía cursos de posgrado, no era para, no me quiso. Entonces yo le dije, pucha, me acerqué a otro, le dije, pucha, le gusta que yo traiga, le traje 17 plantas, una planta que no tenían ellos,
solamente está en el museo, entregada por Felipe hace 140 años. Le traje una muestra en la cual yo me di el trabajo, ¿cierto?, de ir a la Biblioteca Nacional, estar con mineros, estudiando los nombres antiguos, cómo se llamaban las estancias, cómo las estancias se transformaron en haciendas y las haciendas se transformaron en fundos para saber cómo se llamaba la estancia que se llamaba la Rufina y que estaba al interior de Curicó, y finalmente llegar a los nombres modernos, y todo ese trabajo no servía de nada. Entonces le gusta que yo le traiga, pero no le gusta que yo vaya a estudiar. Entonces como me molestó eso, me dio rabia también, lógicamente, y nunca más fui. Y yo en un momento yo descubrí esas dos plantas para Chile que fueron descritas por una revista de esa universidad, que es una revista donde los descubrimientos científicos de todo el mundo que querían. Y como yo vi que los números, yo me gusta mucho hacer chistes y me fui, como no quería ver la cara al botánico de ahí, sabía que la revista no la producía la escuela de botánica, se la producía la escuela de zoología. Entonces me fui a la escuela de zoología y le dije, mire, el número tanto, ¿cuánto vale de esa revista? Y me dijeron, mire, valen 5.000 pesos cada una. ¿Y qué le parece? ¿Cuánto costarán para el descubrión? Entonces los gallos me quedaron mirando diciendo, ¿y dónde está el chiste? Saqué mi carnet y le dije, y se dieron cuenta que yo era uno de los descubridores, que compartía descubrimientos yo con la persona del museo que la había descrito, con la cual tenía un trato. Entonces, lo que quiero mostrarle es que conozco el mundo científico, conozco cómo se mueve, y eso me ha servido también para la Biblia. En estos descubrimientos desaparecieron casi todas las pruebas que yo tenía. Y yo me conseguí con una funcionaria de ese museo que buscar las muestras que yo había dejado y que no había, porque hay dos muestras que todavía no han sido descubiertas, hay otras las descubrieron otras personas, y esas desaparecieron todas las muestras, no están. Y yo me di cuenta, me dije, mira, Axel, no está. Eso es muy común, se hace. Entonces, aparezco entregando la muestra de una más, además de 2 o 3 miles que me asignaron, y es raro que no aparezca la primera muestra es mía, y sin embargo no me asignaron que yo la había había descubierto junto con la que la escribe. Y las demás, como le digo, prácticamente me fueron sacadas de lado. Ahora, quiero contar la historia de Santula, el español que descubrió, quiero mostrar un poco como el número científico, mundo científico. Santula, el español que descubrió las cuevas de los dibujos rupestres de Altamira, en España, de los Homo neanderthalensis, en Cantillana la Vieja, Bilbao, fue acusado de ser un farsante y estar engañando a los expertos de España. Cuando se produce como un pequeño temblor o terremoto en ese lugar y se abre como una entrada a la cueva, andaba Santula con una nietecita, esa nietecita como que entra y la entra a buscar. Y empieza a buscar una cueva él que tenía estalagmitas, estalactitas, y habían dibujos antiguos de animales que se habían desaparecido, como bisontes, en Europa ya no habían, cabras con unos cuernos distintos, etc., muchos animales. Y Santula va a dar aviso primero a los especialistas españoles. Los especialistas españoles dicen que él es un farsante, que él había hecho sus dibujos. Y Santola dijo, bueno, voy a ir a los franceses, que son los expertos, y los franceses le dicen lo mismo. Pasan años y se descubren las 3 grandes cuevas de los dibujos rupestres de Francia. Casteló, no me acuerdo cómo se llaman las grandes, son 3, que las pueden buscar por ahí. Y bueno, Santola se enferma de depresión y finalmente muere abandonado y todo. Y post-mortem se le hace como un reconocimiento. El mundo científico es muy veleidoso. ¿Sí? Muchas cosas que son verdaderas las consideran como falsas. El mundo científico ha sido muy, sin darse cuenta, yo creo que inconscientemente, muy cooperador, despreciativo y cooperador con el maligno. Que el que quiere prácticamente esconder la verdad de las cosas, la historia verdadera de las cosas, y nos muestra las historias falsas. Bien. Quiero contar el último caso, que es de unos expertos, el año 2016, 2 expertos argentinos,
de un gobierno saliente, descubren como un dinosaurio que era nueva especie, nueva familia, todo nuevo. No había nada equivalente a eso. Lo descubren en una cueva. Van con otro que era como un funcionario del gobierno, pero también era paleontólogo, que era del gobierno entrante. Lo esconden en el lugar y no se dan cuenta que pasado un tiempo este paleontólogo va con un equipo, el del gobierno entrante, les roba, saca el dinosaurio, como un año, 2 años después, no sé, lo publica y lo publica incluso con un pequeño error, o un asunto aquí cerca de la clavícula, unos huesos de ahí. Se equivoca y viene una pelea científica donde los dos verdaderos descubridores, digamos, apelan a los científicos más importantes, los paleontólogos más importantes del mundo, y pasados unos años le devuelven, porque ellos eran los verdaderos descubridores, para que vea cómo es este mundo. Esto ustedes lo pueden comprobar. Está en la historia. Bien. Dice. Perfecto. Ahora, con respecto a la grabación anterior en que hablo yo de unas momias reptilianas descubiertas en Nazca, en realidad, búsquela usted porque aparecen en YouTube como momias de Nazca. No son momias, son seres disecados porque tienen todos los órganos, que tienen 1,20 m más o menos, y son perfectos reptiles, cara de reptil, todo el cuerpo reptil, piel de reptil, etc. El no reconocer los cuerpos de los seres reptilianos, bífidos, inteligentes de Nazca, en esto está en juego algo mucho más que el orgullo de algunos científicos. El caso mío, que a lo mejor podía haber descubierto más alto medio y no la descubrí, no tiene mucha importancia. Pero en este caso sí tiene importancia porque le están escondiendo a la humanidad una verdadera historia y le están contando una historia mentirosa. Entonces, la historia que nos esconden es la criptohistoria. Por algo cripto es oculto. En esto el juego es mucho más importante, muy superior al egoísmo humano. Está en juego nada menos que la verdad. Ahora, número 28, quiero hablarle del diluvio. Mire qué importante. Esto es importante. Porque todo esto está relacionado. Los científicos decían que la Tierra era imposible que hubiese habido un diluvio universal. Porque si todas las aguas de los mares, de los ríos, de los lagos, las aguas aparentemente superficiales, o sea, subterráneas, pero casi superficiales, subterráneas, las corrientes superficiales, pero subterráneas, etcétera, y todo eso, ¿cierto? Más las aguas que hay en las nubes, se evaporara y lloviera, no alcanzaría ni a la quinta parte de todas las montañas de Gorila. Y eso es cierto, ellos tenían la razón. Y también los científicos hablaban, ¿cierto?, de esta historia que había en las tablillas sumero-caldea de ¿cómo se llama?, de Sumeria, que hablaban de un diluvio local, de un gigante Gilgamesh, que era parecido como a Noé, ¿cierto?, que se salvó en un arca. Pero decían, esa es una historia local, hubo un diluvio local. Pero yo le voy a decir una cosa, hay 800 civilizaciones del mundo que tienen historias sobre el diluvio, desde las más importantes, las egipcias, las griegas, las sumero-caldeas, las cristianos, los judío-cristianos, y muchas más de indios africanos, de indios americanos, de indios sudamericanos, etcétera, de Oceanía, de todas partes, que hablan que hubo un diluvio universal. Ahora,
se ha descubierto, y está dando la razón, porque la Biblia hablaba de que la palabra que la tierra tiene una fuente de las aguas, como quien dice, una gran cantidad de agua subterránea que está intercomunicada para salir a la superficie y que esa fuente de la agua, el objetivo es nivelar los océanos que están en la superficie, nivelar los océanos que están en la superficie cuando ellos pierden agua por evaporación. Bueno, esto los científicos, por supuesto, yo nunca han leído la Biblia, no la leen y no les interesaba. Si alguien hablaba, decían que no. Para ellos, la teoría que había hasta hace poco era que el agua superficial que tenían los continentes, perdón, los océanos, Océano Pacífico, Océano Índico, Océano Atlántico, todos los océanos, era un agua que se había logrado la Tierra hace miles de años antes que existiera vida en ella, porque los océanos son importantes para la vida, si no hay océanos no había vida. Entonces, antes que existiera la vida, la habían logrado a través de choques de cometas, de aerolitos y de cuerpos celestes. Y estos cuerpos celestes traían agua. Pero también se hablaba de que, y se comprobó, con estas sondas que fueron mandadas a los planetas exteriores gigantes que mandaron los norteamericanos, ¿cierto? Que partieron hace unos años y ya empezaron a llegar a diferentes planetas, pasaron por Júpiter, pasaron por Saturno. Júpiter 1200 veces más grande que la Tierra, Saturno como 700 veces más grande que la Tierra, Neptuno como 80 veces más grande que la Tierra, Urano 40 veces más grande que la Tierra. Estos gigantes que tienen como 100 lunas. En esas 100 lunas está ahí, ¿cierto? Tritón, entre tantos, Encelado, Ganímide, Europa, una serie de lunas, 100 lunas. Se había comprobado a través de las sondas que mandaron y que pasaron cerca y empezaron a ver estas lunas, que todo el sistema solar tiene agua salada, importante, superficial, ya sea en la superficie de estos satélites naturales, de estas lunas, o ya sea en forma de hielo en la superficie, en forma líquida. En caso de Encelado, por ejemplo, no tiene continentes, tiene pura agua. O sea, es una luna que está rodeada de agua, puro océano. Y otras, por ejemplo, tenían el agua subterránea, sea en hielo o en agua, pero toda salada. Entonces ya eso estaba diciendo de que el sistema solar traía agua en el momento que se estaba formando, ¿ya? Pero ellos lo consideraban como de choques de planetas, choques, digamos, con cometas y todo esa cosa. Sin embargo, en estudios que se le hicieron a la Tierra hace poco, en las Islas Marianas, una cavidad que tiene 11.000 metros de profundidad, a través de un sistema de sonar, partiendo de la parte más profunda, ¿cierto? La que toca la superficie de los 11 kilómetros para abajo, se hizo un estudio y ese sistema llegó a la conclusión que bajo las capas tectónicas, las capas tectónicas pueden tener entre 400 kilómetros, digamos, tanto la capa que tiene la Tierra, la capa oceánica, ¿cierto? Y la capa que tiene de los continentes, los continentes le dicen Nazca y la oceánica la del océano. Y bajo esas capas tectónicas se llegó a la conclusión que hay una capa de agua de 700 kilómetros de agua salada. Ahora, esa capa, al estudiarla bajo Estados Unidos, calcularon que bajo Estados Unidos habría como 4 océanos pacíficos. Pero se vio que esa capa es continua, o sea, está en toda la Tierra. Es como la capa que tiene el aparato de las lavadoras, ¿cierto? Las lavadoras actuales tienen como una capa de agua que cuesta que salga. Entonces, esa capa es lo que la Biblia le llamaba la fuente de las aguas. Pero esa capa es al revés de los demás lunas de Júpiter. Es una capa súper ordenada, es como que la hicieron, la fabricaron. Es una capa realmente artificial porque es una capa muy constante, muy continua, muy pareja,
no tiene baches, no es algo desordenado. Ahora, les voy a leer lo que dice la Biblia respecto a esto. Dice, aquí, pero antes le voy a mostrar un poquito. ¿Ves? Aquí tenemos el globo terráqueo. Aquí tenemos el globo terráqueo. Esta es una hendidura, puede ser la hendidura que le digo a las Marianas. Estos son los continentes y esta cosa que se ve acá son los mares. La primera capa son las capas tectónicas de 400 kilómetros, más o menos, puede ser más o menos. Y la segunda capa de aquí está una capa de 700 kilómetros que sería de agua salada. ¿Ya? Acá tendría que estar el centro, el núcleo caliente. Entonces, esta fuente del agua está intercomunicada, salida por los polos, y los polos hacen de tapón. Por eso que, como hacen de tapón, impiden que solamente esta agua nivela digamos, los océanos cuando se empiezan a derretir los polos, lo que está sucediendo hoy día, se empiezan a derretir los polos, entonces esos tapones de hielo empiezan a deshacerse, y lo que pasó en el diluvio que llovió por arriba y por abajo, o sea, toda el agua subterránea, que es mucho más que la que está en la superficie, salió en forma de vapor, porque se derritieron las tapones de hielo, y eso es lo que le llama los hoyos gigantescos que unen esta capa, que es la fuente de las aguas, con los polos, lo que la Biblia llama los grandes abismos, los gigantescos abismos. Ahora, lo más probable es que el arca de Noé haya sido un barco flotante de genoma animal en la tierra, porque había esa humanidad que fue ahogada por el diluvio, llegó a tener mucha ciencia. Eso se puede comprobar. Aquí está la clave de la palabra de Dios. Génesis 7:11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Estos grandes abismos son aquellos grandes hoyos gigantescos que comunican las fuentes de las aguas que acabo de hablar, que la han descubierto hace poco los científicos, con los polos que hacen de tapón y que se derritieron. Ahora, le leí Génesis 7:11, ¿cierto? Génesis 7:12 es lo siguiente, dice: hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, ¿cierto? Porque el agua que estaba guardada a presión ahí, el agua salada que estaba guardada a presión en ese lugar subterráneo, a 400 kilómetros bajo las capas tectónicas aproximadamente, y que tiene un espesor de 700 kilómetros, tenía salida por los polos y salió a chorro como vapor, más todo el agua de los océanos y más todo el agua que dice los científicos que es incapaz de tapar la montaña, y eso sí tapó las montañas más altas, tapó toda la tierra, porque se salió de madre, como se dice aquello. Ahora, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, ¿qué es lo que dice Job? Job es un libro muy antiguo. Él vivió en la ciudad de Uruk, una ciudad muy antigua. Y la ciudad misma que vivió Abraham. No sé si Uruk. La ciudad que vivió Abraham. Y Job 38:16 dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te fijas? Y has andado escudriñando el abismo. Mira, Job dice que por el mar se llega al abismo. Ahora, Job en 38:30 dice: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Mira lo que está diciendo. ¿Cómo Job conocía que habían polos? Porque dice, ¿cuál es la faz del abismo? La parte superficial, la parte final del abismo, donde el abismo llega al final, o sea, donde llega al nivel del mar. Al nivel del mar, la parte, cuando ya después el mar, se acaba el mar y viene el aire, dice que la faz, o sea, la parte superficial del mar, se congela, dice Job 38:30, las aguas se endurecen a manera de piedra. ¿Cuándo se endurece algo a manera de piedra las aguas? Cuando se transforma en hielo, ¿cierto? Entonces estamos hablando que Job conocía que había hielo sobre
los polos. Y que en los polos habían abismos, porque lo dice en el 38:16, dice, ¿has entrado tú hasta la fuente del mar? ¿Y cuál es la fuente del mar? La fuente del mar es la fuente de agua subterránea que le entrega agua al mar en caso que el mar pierda por evaporación. ¿Ya se han dado escudriñando el abismo? ¿Te fijas? Esas son preguntas que le hizo Dios a Job en un torbellino, que era una nave en realidad. Ahora, bien, bien. Quiero leerle algo más. Déjeme, que aquí me hice como una especie de resumen del asunto de mi tema de la altromeria, pero quiero saltarme lo que ya lo expliqué. Ya, 29. Le voy a recomendar a usted que escuche al salvadoreño Germán Ponce. Él habla, es un predicador que tiene mucha luz y habla sobre el abismo. Él, usando la Biblia, Dios le revela muchas cosas sobre el abismo apocalíptico, porque Dios está levantando muchos hombres a los cuales está revelando que estas son verdades que se han escondido. Número 29. Este señor se llama Germán Ponce. Si usted lo puede escuchar, es un pastor, un predicador salvadoreño. 29. Los actuales humanos se han hecho ateos adoradores de la ciencia humana. Valga la redundancia. Pero demostraremos a estos hombres que desprecian la Biblia científicamente, que la Biblia decía primero estaba en la razón, que la Biblia decía razones científicas que hoy con la actual tecnología humana se le puede dar razón a lo que dice la Biblia. La Biblia tan despreciada y vilipendiada por los ateos. Miren, vamos a dar otro, no experimento científico, sino que fue producto de un hallazgo casual. En el Mato Grosso, en Brasil, se encontró un diamante de 1 milímetro. Ese diamante de 1 milímetro se le calculó la edad, no me acuerdo exactamente eso, y se le calculó y se vio que ese diamante tenía digamos, unido a ella una sustancia que no me acuerdo el nombre, también la tengo anotada, una sustancia que solamente la traían los cometas, los aerolitos, que era la sustancia que cuando un cometa traía agua, traía esa sustancia. Y por eso se creía, ¿cierto? Porque siempre se habían encontrado en todos los aerolitos, los cometas, en todos los hoyos que dejaban, en los aerolitos que le pegaban a la Tierra, se habían encontrado esa sustancia que era propia de aquel cuerpo celeste que tenía agua. Pero ese diamante también la tenía, entonces se dijo, bueno, el diamante ¿dónde se forma? Se forma en el centro de la Tierra. Entonces, quiere decir que cerca del centro de la Tierra hay agua salada, porque esta sustancia es solamente donde hay agua salada. Ahora, el agua salada es el caldo de cultivo de la vida, de ahí comienza toda la vida. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que sí hay agua salada cerca del centro de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que hoy día se está pensando, ¿cierto? Hay dos teorías ahora, ya no hay una solamente. No solamente hay unos que dicen que la Tierra adquirió su atmósfera porque a lo mejor le pegaron cometas que traía esta agua salada, sino que a lo mejor no fue así, sino que la Tierra ya fue, de alguna forma, adquirió esa capa de agua salada gigantesca que se llama la fuente de las aguas, en el caso de la Biblia, y que esa agua salada, digamos, nivela los polos, nivela en los océanos. Por lo tanto, si es así, cambia todo, cambia hasta la ecología. Se voy a explicar. Bien. Dice, los actuales humanos se han hecho ateos adoradores de la ciencia humana, valga la redundancia, pero demostraremos a estos hombres que desprecian la Biblia científicamente, que la Biblia decía primero, estaba en la razón, razones científicas, porque la Biblia lo dijo muchos años, hace 3.000, 4.000, 5.000 años, la Biblia estaba diciendo, 4.000 años, la Biblia, el Antiguo Testamento, esto se lo reveló Dios a Moisés, Moisés escribió el Antiguo Testamento, por lo tanto, la Biblia, Moisés es un hombre de hace como unos 3.000 y tanto, 4.000 años, entonces la Biblia decía mucho antes que la ciencia,
humana actual, de que la Tierra tenía agua subterránea en cantidad gigantesca adentro, le llamaban la fuente de las aguas. Ya. La Biblia decía primero, estaba en la razón, razones científicas que hoy, con la actual tecnología humana, se puede comprobar. La Biblia, tan despreciada y vilipendiada por los ateos, parece haber tenido la razón. 30. Con los hallazgos actuales de híbridos y reptilianos, vuelvo a otro punto, estamos hablando de los de Nazca, las momias de Nazca, las momias de Palpa y Paracas, ¿cierto? Las de Nazca son reptilianos, las de Palpa y Paracas son ya híbridos entre reptilianos y humanos, ¿ya? Porque los híbridos de Nazca son tridáctilos, tienen tres dedos en los pies, tres dedos en las manos, y también la momia, que es mucho más alta, pues el otro tiene 1,20 m, la momia tiene ya rostro humano, pero también es tridáctila, de mano y pie. Entonces indica claramente que hubo un cruce ahí. Las de Palpa y Paracas. Ahora, que encontraron en 2017 por ahí. Ahora, con los hallazgos actuales de híbrido y reptiliano en América, podemos concluir que el diablo, que no obedece a Dios ni sus leyes, no le bastó con poner genoma en Eva, sino que después diseñó de la misma manera híbridos en América, Oceanía y otros continentes. La verdad que fue al revés. El Señor, digamos, le destruyó al diablo, ¿cierto? La humanidad que el diablo hizo reptiliana cuando justamente los reptiles reinaron en la tierra, ¿cierto? Los dinosaurios. Pero porque el diablo fue a dar un golpe de estado ahí. Pero el diablo constantemente bajó porque un periodo muy largo que Dios no hizo nada, sino que dejó descansar la tierra antes de hacer a Adán y Eva, porque Adán y Eva no tienen se acercan a los 6.000 años de que fueron hechos, de acuerdo bíblicamente. Pero este diablo fue bajando y a los diferentes continentes y fue cruzando estas razas inteligentes que se estaban formando en forma natural, como los Homo sapiens, los Homo neanderthalenses, los fue cruzando con reptilianos. O sea, nunca obedeció a Dios. El diablo nunca obedeció a Dios. Así que esto es la característica de las personas rebeldes, de ser rebeldes. La palabra dice que los hombres rebeldes que hay hoy día en la tierra se comportan como el diablo. No obedecen a ninguna autoridad. Ellos simplemente se rebelan contra las autoridades. Bien. Ahora, los vigilantes del cielo del libro de Enoch. Qué importante, el libro de Enoch fue encontrado en las cuevas de Qumran y también lo tenía la iglesia de Etiopía, que había sido escondido por la gran institución religiosa llamada la Madre de las Ravenas, que era muy aclaratorio. Los vigilantes del cielo del libro de Enoch, 200 ángeles se rebelaron contra Dios. Y eran buenos entonces, y se rebelaron contra Dios, se transformaron en seres rebeldes en el tiempo de Enoch, y tomaron mujeres, y ellos dieron origen a las huestes de gigantes. Pero habían gigantes antes de que se rebelaran esos 200 ángeles. O sea, habían gigantes en el tiempo del diablo, y habían reptilianos gigantes, en general los reptilianos, digamos, se fueron mezclando con los hombres, con la raza. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hubieron gigantes sobre la tierra, ¿ya? El diablo siempre estuvo cruzando, haciendo cruzas, forzando antes que Dios considerara que estos seres, como los neandertalenses, que lo está observando Dios, con los ángeles buenos, y los Homo sapiens, digamos, y a lo mejor había un primate aquí en América y no sabemos, y que usaron ese primate grande, que esa es la gran duda que tienen los científicos, si América tuvo un primate grande como para haber logrado otra línea de Homo sapiens, o de un homo inteligente. El Bigfoot podría ser un primate gigante acá en la Tierra y que se usó para cruzarlo, no lo sabemos. Hasta el momento no hemos descubierto si ese ser es real, parece ser real, los cuantos indican que es real, pero no lo hemos encontrado, no ha sido clasificado. 31. Los científicos humanos recién en este
estos años 2010 y 2020, recién acaban de descubrir por medio de satélites, sondas, que todo el sistema solar, más cuerpos satélites, ya lo dijimos, tienen agua salada, ya lo dijimos. La Biblia, los acontecimientos de la Biblia solo tienen 5.500 años más o menos, desde que fue creada Eva. Y ella ya le llamaba fuente de las aguas, o sea, la Biblia tenía razón. Los científicos terrestres engreídos que dicen que el Dios de la Biblia es un chiste, o la Biblia, que todo lo que afirma la Biblia es presente, pues está escrito por una mente científica superior multitemporal, eso lo digo yo. Todo lo que descubran los científicos humanos de hoy y del futuro ya lo dice la Biblia. Por eso los rabinos antiguos decían, los cabalistas decían del pasado, lo decían, los cabalistas del pasado decían lo siguiente, o de otra manera equivalente, decía, todo lo que fue y es y será está en la Torá, porque la Torá siempre es presente. Ahora, las cuevas de Qumran ya tienen como 2.600 años desde que fueron guardados los rollos ahí, donde me dice que hay agua salada entre las capas terrestres. La Biblia ya decía eso. Hay que ser harto tonto como investigador, caso mío, para creerle a los científicos terrestres que recién reafirman esto. O sea, me estoy dando cuenta entonces que la Biblia tiene más ciencia que ellos. Yo dije que haría estos estudios como debe ser hecho por todo científico, y es pasando la frontera, o sea, llegar más allá de la frontera, como debe ser, como siempre lo he hecho en todas mis investigaciones. 32. En la Biblia aparecen varios seres híbridos entre ángeles del cielo, el ángel de Jehová por mandato de Jehová, y los hombres, mujeres que quedaron preñadas sin varón. En este caso, la mujer de Noé quedó preñada sin varón. Jesús, la madre de Jesús, María, quedó preñada sin varón. En el libro de Enoc, dice de Noé lo siguiente. Noé, o sea, el papá de Noé, estaba afuera, trabajando afuera, y cuando llega después de un tiempo largo, encuentra que su mujer que estaba esperando estaba encinta, la mamá de Noé. Y se aflige y se va donde Enoc, que era el abuelo de Noé, que era su padre, y le dice, ¿por qué sucedió esto? Noé es un niño que brilla, y él es distinto, los demás es muy blanco y brilla. Y él le dice, el papá de Noé, Enoc, le dice, este es hijo de los vigilantes del cielo. Pero esos vigilantes del cielo que hacían híbridos eran vigilantes buenos. Estaba permitido hacer híbridos por orden de Jehová. No lo podía hacer el diablo, y menos corrompido ya. Por eso que Noé, digamos, comenzó un nuevo mundo. Bien. Muchas gracias, hermano. Sandra. Muchas gracias, hermano. Sandra, ayudante mía. No quiero que se me vuelva a cortar. Será hasta la próxima. Voy a grabar el tiro la otra.